¿Cuál es el coche de sus sueños? ¿Un Rolls-Royce? ¿Ferrari? Sea cual sea, ¿se imagina encontrarlos abandonados en la esquina de su casa? Desde un Bugatti abandonado hasta un Rolls-Royce, acompáñenos mientras le mostramos los 20 coches abandonados más increíbles que existen. Número 20. Bugatti Veyron. Imagínese encontrar el coche de sus sueños abandonado a su suerte en algún lugar. Probablemente se enfadaría con el propietario y desearía que fuera suyo. Pues bien, los amantes del Bugatti Veyron deben prepararse porque su favorito ha sido abandonado sin amor, cuidados ni atención. Este Bugatti Veyron fue abandonado en algún lugar de Rusia para que se consumiera, y al principio, nadie pudo decir quién era el propietario. En el coche hay una pegatina en la que se lee Otoleman, que es un concesionario de gran éxito en la zona donde se descubrió el coche abandonado. Pero ¿cómo acabó el Bugatti olvidado por su propietario? Lo que sabemos es que el Bugatti sufrió un accidente en 2013, cuando fue embestido por detrás por un Aston Martin, y en lugar de reparar el Bugatti, el propietario decidió deshacerse de él. Parece que el propietario es un ser humano muy rico y derrochador, porque simplemente no hay razón para que nadie trate al Bugatti Veyron con tanta falta de respeto. ¿No está de acuerdo? Número 19. Mercedes 300 SL. Una cosa de Cuba es que permite echar un vistazo a la historia del automovilismo. Todavía hoy encontrará coches clásicos de los años 60 en las carreteras. Y uno de esos bellos hallazgos lo consiguió un fotógrafo, Piotr Degler, que hizo un viaje a Cuba en diciembre de 2014. Cuando Degler llegó a Cuba, oyó rumores sobre un raro Mercedes-Benz 300 SL alas de gaviota abandonado en algún lugar de la isla. Pero aunque casi todo el mundo sabía del coche abandonado, nadie sabía dónde estaba aparcado. Degler se quedó un mes y recorrió las calles de Cuba en busca de esta belleza. Después de buscar por todas partes, Degler acabó tropezando con la carcasa de un Mercedes-Benz 300 SL al abrigo de un platanero. Aquel hallazgo supuso una gran alegría para Degler, que no dejó de fotografiar el Mercedes, ni siquiera por la noche. Lo único es que Degler no nos dice la ubicación exacta de este coche, salvo que se encuentra en la isla de Cuba. Si lo hiciera, la mayoría de nosotros ya nos habríamos trasladado a Cuba. Número 18. Ferrari F40. Muchas personas que han viajado a Irak han tomado fotos de un Ferrari F40, pero ninguna de ellas añadió el lugar exacto donde se descubrió esta belleza. Desde entonces, un youtuber llamado Ratarosa inició una misión para encontrar el coche. Verá, este Ferrari no es un Ferrari cualquiera. Perteneció al infame hijo del ex dictador iraquí Saddam Hussein, Uday Hussein. Uday es conocido por su extravagante estilo de vida y su afición por los coches exóticos. Antes de morir en la invasión estadounidense de 2003, uno de los coches de su flota era el Ferrari F40. Ratarosa puso una recompensa por el supercoche italiano con la esperanza de encontrarlo y transportarlo al Reino Unido para una buena reparación. Aunque la tarea parecía imposible, las redes sociales hicieron un gran trabajo proporcionando pistas sobre la localización del coche. Chris Smith, conocido popularmente como Big Smith, de la empresa de reparación de coches Gas Monkey Garage, ya había encontrado el coche en 2016 cuando hizo un viaje a Irak. Entonces ayudó a identificar los alrededores del lugar y lo localizó en la ciudad de Erbil, la capital septentrional del Kurdistán iraquí. El coche se encontró cubierto de polvo y le faltaban algunas piezas esenciales que no le permitían arrancar, pero ese no era el problema. Ratarosa seguía decidido a comprarlo hasta que el propietario actual declaró un precio de venta de $1.150.000. Después de que Ratarosa hiciera sus cálculos sobre el coste de la reparación y el transporte, tuvo que abandonar su plan inicial. El coche se dejó en su mal estado, pero finalmente fue trasladado a un garaje más seguro. Número 17. Ford Mustang. Si sabe algo sobre el Ford Mustang de 1968, probablemente se pregunte por qué se encuentra en el mal estado en que está. Lo que sabemos es que el actual propietario de este coche encontró un árbol que crecía por la parte delantera de la carrocería. Puede que piense que lo único que había que hacer era quitar el árbol, pero el Mustang no tenía motor ni transmisión, e incluso el habitáculo no era nada del otro mundo. Además,
El Mustang había sido invadido por el óxido. ¿Alguna sorpresa? El coche lleva ahí mucho tiempo y, dado su estado, salvar el Mustang será un gran reto. El coche era originalmente un Mustang de código J, lo que significa que nació con un 302 Small Block V8 con carburador de 4 barriles. En 1968, este motor desarrollaba 230 cb, mientras que su hermano de 2 barriles, que se instalaba en los Mustang de código F, tenía 210 cb. Por si aún se está preguntando qué tiene de especial este coche, el mismo tipo que condujo Steve McQueen en la legendaria película policíaca La Bala, se vendió por una puja de $3.4 millones, lo que lo convierte en el Mustang más caro jamás vendido. Número 16. Jaguar XY220. El diseñador jefe de Jaguar, Jim Randall, tuvo un sueño y gracias a él nació el XY220. Se convirtió en uno de los modelos de Jaguar de más inesperado éxito en su orgullosa y rica historia. Una estima tan alta es suficiente para que el propietario colme al Jaguar de amor y cuidados, pero el dueño de este Jaguar decidió abandonarlo en algún lugar del desierto catarí. Los detalles de cómo llegó el coche hasta allí son un poco escasos, pero esto es lo que sabemos. Parece que el coche fue vendido originalmente por un concesionario de Jaguar en Dubái, tras lo cual un fotógrafo que responde al nombre de Mick Bramley, que trabaja con 220S, vio una vez el Jaguar en Beirut cuando estaba en sus días más felices, brillante y guapo. Mick guardaba fotografías de los coches en los que había trabajado para tener constancia, pero desgraciadamente sería la misma persona que viera el mismo coche en su estado polvoriento y destrozado. Número 15. Koenigsegg Trevita. Este hallazgo es tan conmovedor que puede hacerle llorar porque solo se fabricaron 3 Koenigsegg Trevitas y uno de ellos fue encontrado sentado polvoriento en un garaje suizo durante meses. Bueno, apreciemos a este propietario porque al menos aparcó esta belleza en un garaje. Pero aún así, no podemos estar demasiado agradecidos porque el Koenigsegg Trevita no se fabricó para ser abandonado en un garaje. El supercoche vale $2 millones y es muy rápido debido a su limitada cantidad producida. Es muy raro en Zúrich, que tiene una selección de coches increíbles como Porsche y Maserati por toda la ciudad. Esto nos hace pensar que el propietario de este Koenigsegg Trevita es excesivamente rico, ya que no le importó dejar el raro supercoche en el garaje. Se dice que la multa de aparcamiento en el garaje supera con creces los 1 francos suizos y, por si fuera poco, el propietario no se tomó su tiempo para aparcarlo bien entre las líneas. Afortunadamente, el coche parece estar en perfecto estado, por lo que dudamos que esté averiado. Cuando se revisó el coche, había una acumulación de huellas dactilares en el coche, y parece que muchos de los que pasaban por allí no han podido quitarle las manos de encima. Número 14. La colección Bayon. Hemos estado hablando de hallazgos de coches individuales, pero esta es una colección entera, y esta es masiva. La colección Roger Bayon tiene tantos clásicos guardados bajo un cobertizo abierto en Francia, pero estuvieron allí tanto tiempo que muchos de ellos se convirtieron en meras cáscaras peladas. La casa de subastas Art Cutial reveló un tesoro de 59 coches en la colección cuando se descubrió el granero. El Ferrari 250 GT SUV California Spider de 1961 y el Maserati de 1956. Un 6G 2000 Grand Sport Berlinetta Frua eran las estrellas con algunas sorpresas entre el grupo. También había varios Ferraris modernos y un 308 GTCI de 1982 completamente machacado, sin faros y con parte de la pintura desaparecida. Y se me olvidaba mencionar un Mondil Cabriolet de 1988 que tiene buen aspecto exterior, pero necesita una revisión mecánica junto con un atractivo 400 GT gris de 1978 y otros. ¿Cuál sería su primera reacción si encontrara esta colección? Número 13. Plymouth Belvedere, 1957. Mrs. Mitchell's last car cost more than $6,000. But like more and more people who can afford any car, today Mrs. Mitchell is the enthusiastic owner of a new Plymouth. No more need for a costly limousine when low-priced Plymouth gives her the spacious luxury of a truly big car and the graceful beauty of flight sweep styling.
La historia de este coche le hará reír y al mismo tiempo le enfadará. Todo empezó a finales de los años 50, cuando una ciudad llamada Tulsa, en Oklahoma, decidió organizar un concurso para celebrar el 50 aniversario del estado. El concepto es sencillo, pero la recompensa no es lo suficientemente razonable. Lo único que tenían que hacer los concursantes era enviar una entrada y adivinar la población de Tulsa en 2007. El ganador recibiría entonces un flamante Plymouth Belvedere de 1957, que en aquella época era un coche muy caro. La cuestión es si estaban pensando en algo. 50 años es mucho tiempo y el valor del coche se habría reducido como finalmente lo hizo. En la actualidad el coche rondaría los $30,000. Pero los habitantes de Tulsa lo vieron como una idea perfecta y todos estuvieron de acuerdo. Pero tenían un único problema: ¿dónde guardar el vehículo durante 50 años? Tómese un segundo para adivinar dónde lo guardaron. Se acabó el tiempo. Probablemente no haya adivinado bien, pero le ayudaré. Se guardó bajo las aguas antes de que usted les culpe de sus decisiones. La nación se encontraba entonces en plena Guerra Fría y estaba especialmente preocupada por la seguridad de vidas y propiedades en caso de un conflicto nuclear mundial. 50 años después, todo el mundo miraba al Plymouth Belvedere desenterrado de las aguas. Como habrá adivinado, el coche no se parecía en nada a lo que era. Se había erosionado hasta convertirse en un caparazón completamente oxidado de lo que fue. Ha sido una locura, pero seguro que no está preparado para la siguiente parte. El ganador del concurso había muerto mucho antes de ser declarado vencedor. ¿Y qué hicieron? El coche fue a parar a manos de su hermana de 10 años, que obviamente no necesitaba un enorme montón de chatarra. El coche estaba dañado más allá de toda reparación. Y cuando el propietario intentó donar el vehículo a museos, uno de ellos le contestó: «No somos el garaje de América». ¡Auch! Eso fue duro. Número 12. Dodge Charger Daytona. En algún lugar de Wisconsin, se encontró un Dodge Charger Daytona en estado de abandono. Este vehículo había sucumbido al paso del tiempo con los estragos del óxido haciendo mella en el otrora majestuoso vehículo. Sorprendentemente, su valor de mercado no se vio afectado en gran medida. Ello se debe a su escasez y a su importancia histórica. Solo se produjeron 505 unidades de este coche, y este que se ha descubierto deteriorado tiene un asombroso valor de mercado de $180,000. El Dodge Charger Daytona fue un vehículo de altas prestaciones creado para los requisitos de homologación aerodinámica de la NASCAR. Su diseño único contaba con un altísimo alerón trasero y un cono de morro inclinado, lo que le proporcionaba una eficiencia aerodinámica sin igual en la pista de carreras. Hoy en día, este coche icónico se erige como un símbolo de la ingeniería automovilística y de la rareza. Solo 2 personas han sido propietarias del coche, y la mayoría de sus componentes se conservan en estado original. Durante más de 3 décadas, este coche permaneció intacto, lo que hace que cualquiera se pregunte por qué su propietario lo abandonó. Lo bueno es que se encontró en buen estado, y solo necesita ligeras modificaciones en su pintura original para conservar la esencia de su época de apogeo. Número 11. Toyota Supra GT 500. ¿Creería que este coche fue una vez un coche de carreras utilizado en una competición? Fue un coche de éxito que terminó 14º lugar en la general en su última temporada y también subió al podio en el Fuji Speedway. Notable, ¿verdad? Pero para los que no conozcan los turismos o JDM de los 90, este es el Toyota Supra de 1999 que pilotaron Yuji Tachikawa y Hironori Takeuchi. Sin bromas. Fue el coche real que compitió y se sentó no tan bonito con sus partes mecánicas intactas. Aparte de la transmisión, compitió en el campeonato All Japan Grand Touring Car, que, si usted es un poco mayor, quizás solo le suene cuando nos refiramos a él como el Sen Nihon GT, Senshuken o Super GT si usted es un poco más joven. En cualquier caso, se trata de la máxima categoría de los turismos japoneses y en los años 90 era realmente épico. Pero, ¿cómo acabó abandonado este bello oldie? Tras la temporada de 1999, hubo un cambio de patrocinador en el equipo de carreras, por lo que el patrocinador principal quiso deshacerse del coche. Normalmente, debería ser un coche que muchos se apresurarían a poseer, pero por desgracia, nadie lo quería. Eso se debió a que era demasiado caro y además demasiado complejo para correr.
Ahora vive en una tienda que utilizan los propietarios que lo adquirieron gratuitamente. Tiene un llamativo recuerdo fuera de la oficina. Está sentado en el mismo lugar en el que ha estado durante más de 15 años, con los neumáticos desinflados y la pintura descolorida y agrietada. Número 10. El Ferrari robado. De niño, si no cavaba en su patio, debería revivir su infancia. Estos niños estaban cavando en su patio cuando se toparon con algo de metal. Debieron pensar que era algo pequeño hasta que la excavación siguió revelando más de lo que podían manejar. Necesitaron la intervención de los adultos. Y cuando lo consiguieron, descubrieron que no era cualquier metal, sino uno valioso. Un Ferrari enterrado. Era un Ferrari Dino 246 GTs de 1974, enterrado a pocos metros bajo la tierra de su patio. La familia acababa de mudarse a la casa, por lo que nunca supieron que algo tan valioso estaba en su patio. Inmediatamente, la familia llamó a las autoridades, que desenterraron el raro coche. Tras exhumar el deportivo italiano, era obvio que alguien había planeado volver a recuperar el vehículo en algún momento. Estaba cuidadosamente enterrado, solo que las ventanillas no estaban completamente cerradas, lo que causó muchos daños en el interior. A las autoridades les quedaba trabajo por hacer. Tenían que averiguar quién había enterrado el Ferrari y por qué. Llamaron al seguro agrícola, y gracias al BN pudieron localizar al último propietario. Tras la investigación, resultó que en realidad el propietario del coche había contratado a unos ladrones para que le robaran el Ferrari y lo tiraran al mar para poder reclamar el seguro del mismo. Pero los ladrones tenían otros planes. En lugar de eso, enterraron el Ferrari con la intención de volver para recogerlo ellos mismos. No está claro qué ocurrió con el propietario y los ladrones, pero sí sabemos que nadie regresó para reclamar el coche. El Ferrari fue finalmente subastado y adquirido por un joven mecánico. Número 9. Frankenstein Buick Hearse. Como los otros vehículos que hemos mencionado, este coche también fue encontrado abandonado. Y cuando lo mira, no ve ninguna razón para que esté en esta lista. Eso es porque usted no sabe nada sobre el coche fúnebre Frankenstein Buick. Este coche tiene su historia, aunque es un poco incompleta. Este coche se construyó originalmente en Michigan como un Buick Roadmaster State Wagon de 1947. Después se envió al extranjero donde se convirtió en un coche fúnebre. La conversión sustituyó la zona trasera de pasajeros por una larga sección de carga portaféretros de aspecto ornamentado, mientras que el exterior se renovó con varias secciones de ventanas anchas que ofrecían a los curiosos copiosas oportunidades de observar el interior. No está claro cuánto tiempo estuvo el Buick en servicio, pero lo que es obvio es que finalmente se dejó pudrir en un campo. Lo que una vez fue una belleza adquirió un aspecto totalmente nuevo de Beastie. Definitivamente hizo girar cabezas en su apogeo, pero lo que queda de él ahora es solo un pálido y oxidado metal. Número 8. DeLorean DMC-12. 1600 número 12 de metal. Se trata de un coche famoso que obtuvo su fama en el clásico de 1989, protagonizado por Michael J. Fox como Marty McFly. Más de 30 años después, dos hombres encontraron el mismo coche abandonado en un granero cerca del lago Michigan, en Wisconsin. A pesar de haber permanecido inactivo durante más de 3 décadas, el DeLorean 1612 se encontraba en su estado original. El cuentakilómetros mostraba que el motor clásico había recorrido entre 30 y 40 millas antes de ser aparcado allí en 1986. Los dos hombres abrieron el coche con unos alicates, ya que la manilla de la puerta estaba rota. Los dos pasaron incontables horas restaurando el coche para devolverle su antiguo esplendor y planean volver a utilizarlo cuando esté terminado. No está claro cuánto tiempo llevaría dejar el coche perfecto, pero sin duda merecerá la pena una vez terminado, teniendo en cuenta el mínimo daño que el tiempo le había hecho. Número 7. Bentley Van Plus. Bentley fabricó algunos vehículos realmente sorprendentes y raros. Uno de ellos es el Bentley Van Plus, fabricado con piezas de stock antiguas y cuya carrocería fue realizada por los carroceros de gama alta Van Plus. Este coche único fue comprado por Charles Blackham, un héroe de guerra que bombardeó el nido de águila de Adolf Hitler. Blackham, que fue piloto de bombarderos Lancaster en la RAF, compró el Bentley Van Plus de 1936, 7 años después de la guerra, y lo condujo durante 36 años,
antes de que su avanzada edad le obligara a retirarlo de la carretera. El coche pasó entonces 30 años oxidándose en un armario de la casa de Blackham en Stockport, Grand Manchester, hasta que murió a la edad de 96 años. Tras su muerte, el coche fue desenterrado y vendido como parte del patrimonio de Blackhams. A pesar de estar cubierto de óxido y con los asientos de cuero rasgados, se espera que el raro motor se venda por 200 libras. Número 6. El cementerio de coches de Chatillon. Al igual que en un cementerio se encuentran diferentes cadáveres, en este cementerio de coches hay diferentes coches muertos. El cementerio, situado en medio de un pequeño bosque cerca de Chatillon, un pueblecito del sur de Bélgica, es un cementerio de coches abandonados y hermosamente oxidados. Y estos coches pertenecieron en su día a los soldados que estábamos destinados en esta región. Quizá les pagaron tanto para poder adquirir estas bellezas en plena guerra, porque cada coche era muy caro en el momento de la compra. Pero lo desconcertante es, ¿por qué dejaron esos coches allí? Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, todas las tropas militares fueron enviadas de vuelta a Estados Unidos, pero el coste del envío de todos esos coches era demasiado caro. Entonces, los oficiales no tuvieron más remedio que abandonar sus coches nuevos en Bélgica. Subieron los coches a una colina, uno tras otro, y los aparcaron allí. Cuando volvieron a casa, algunos de los soldados intentaron recuperar sus coches, haciéndose cargo del coste del envío, pero al final no se recuperó ni uno solo. Con el tiempo, la corrosión y el deterioro han desgastado los vehículos y lo poco que quedaba fue robado por los lugareños y los coleccionistas de coches. Número 5. Aston Martin DB5. La mayoría de las personas que vieron Goldfinger se deben haber enamorado del Aston Martin DB5 y también se quedaron conmocionados cuando se enteraron de que había sido robado. El coche clásico fue conducido por Sean Connery en la película de 1964 y se convirtió en la comidilla de la ciudad, solo para que fuera robado en un atraco en Florida hace casi un cuarto de siglo. Desapareció de un hangar de aviones propiedad del coleccionista de coches y empresario Anthony Pugliese en el aeropuerto de Boca Raton, en Florida, en junio de 1997. Se dice que sacaron el vehículo por los ejes antes de llevárselo en un avión de carga. Un atraco que sin duda dejó helado al equipo de seguridad de las instalaciones. Desde entonces, ha habido misterios en torno al paradero del coche. Un fatídico día, los investigadores recibieron el soplo de que había sido visto en Oriente Próximo siendo utilizado como vehículo privado. Según la investigación, el número de serie coincide con el del coche original. Lo que sabemos es que el coche fue encontrado en Oriente Próximo, pero los investigadores no mencionaron el lugar concreto. Se estima que su valor asciende a unos $25 millones. Número 4. BMW 328. Este BMW 328 es también un modelo único que ha corrido en alguna ocasión completas, haciendo historia con pruebas de la talla de Le Mans, Donington Park y la legendaria Miele Miglia. Resulta sorprendente saber que este emblemático coche fue abandonado. Dos amigos y socios comerciales, Derek Fresshauer y Heath Rodney, estaban más acostumbrados a comerciar con Trans Ams y otros muscle cars de proyecto. Pero un buen día, cuando registraron el granero de unos granjeros locales en Villisca, Iowa, no estaban preparados para el vehículo que vieron. Cubierto de maquinaria agrícola y heno, el granjero local guardaba uno de los BMW más raros jamás construidos, un BMW 328 ligero de fábrica. Los dos amigos se llevaron el coche con planes de restaurarlo a su carrocería abierta de carreras. Número 3. Lotus Esprit. Este es también otro coche que se hizo popular gracias a una película. La historia de este hallazgo comenzó en 1989, cuando una pareja de Long Island pagó $100 por un depósito sin reclamar que se ofrecía en una subasta a ciegas. Ni el vendedor ni los nuevos propietarios tenían ni idea de lo que había dentro. Sin embargo, oculto bajo unas mantas viejas, había un Lotus Esprit utilizado en la película de Bond de 1977. En la película, el deportivo recibe el apodo de Wet Nelly, Nelly mojada, porque es famoso por transformarse de un deportivo biplaza en un submarino lanzamisiles capaz de derribar helicópteros sobre la superficie.
Esta es una de las razones por las que todos los que han visto la película no pueden quitárselo de la cabeza. Fue uno de los 8 únicos utilizados en la película, pero incluso con la fama, la pareja no conocía el coche. Nunca habían visto una película de Bond, pero después de que la pareja se enterara de la importancia del coche, lo restauraron inmediatamente y lo pusieron a la venta en Sotheby's. En 2013, un comprador secreto identificado más tarde se hizo con el coche por $997,000. ¿Adivina el comprador secreto? Elon Musk. Tras conocerse que Musk había adquirido el Lotus Esprit, dijo en una entrevista que le decepcionaba saber que el vehículo no puede transformarse realmente. Pero confíe en que Elon Musk siempre hace planes. Planeó mejorar el coche con un tren motriz eléctrico Tesla e intentar que se transformara de verdad. ¿Lo ha hecho ya? Número 2. Lamborghini Miura P400. Entienda perfectamente cómo se abandonó este coche. Remontémonos a cuando su propietario lo adquirió. Aristóteles Onassis, un famoso multimillonario que saltó a la fama tras casarse con Jacqueline, la viuda del presidente John F. Kennedy, en los años 70. Aristóteles financió la construcción de la Torre Olímpica de la Quinta Avenida y disfrutaba de la mejor música griega de la época. Uno de sus cantantes favoritos era Stamatis Kokotas, considerado el Elvis griego. Onassis admiraba tanto su trabajo que compró a Kokotas, un Lamborghini de 1969. Miura S. Kokotas se consideraba un piloto de carreras. A menudo llevaba sus vehículos al límite, y además de su Lamborghini Miura S. marrón de 1969, también circulaba a toda velocidad en un BMW de 2002. El motor del Lamborghini falló en 1972 después de recorrer 188 millas mientras el reparador del coche llevaba el motor a reparar. Kokotas abandonó el coche en el garaje del hotel y, como ya había perdido el interés por el coche, se negó a pagar a Lamborghini por la reparación. Por lo tanto, el Lamborghini se dejó pudrir en el garaje de un hotel Hilton de Atenas durante casi 30 años. Sin embargo, en 2003, las ruedas del Miura S empezaron a girar de nuevo gracias a los Juegos Olímpicos. Cuando el hotel se sometió a renovaciones para preparar los Juegos Olímpicos de verano de 2004 en Atenas, el Lambo fue trasladado a un almacén y después, en 2012, el Miura S abandonado salió a subasta con un motor nuevo, y la puja ganadora fue de $483,210. Número 1. Rolls-Royce Phantom. Este Rolls-Royce de edición especial fue encontrado consumiéndose en la acera de una vía férrea, y nadie sabe por qué. No hay explicaciones ni justificaciones, solo especulaciones de que el Rolls-Royce era propiedad de un ruso y que probablemente lo dejó abandonado a su suerte. También se rumorea que el Rolls fue una vez propiedad de una celebridad de Las Vegas antes de que lo vendiera a un comprador ruso. Estoy seguro de que todos sabemos que el coche fue abandonado, pero la pregunta que no se ha respondido es ¿por qué? ¿Por qué un Rolls-Royce Phantom totalmente modificado con un exclusivo kit de carrocería Centurión con un valor de más de $400,000 sería abandonado sin motivo? Quizá el Rolls desarrolló una avería y el propietario pensó que era mejor aparcarlo donde recogería nieve y contaría madera cortada. ¿Cuál es su opinión? Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.